Lectura del libro Hacia el despertar a sí mismo, por Jean Baissé. Una aproximación a la enseñanza dejada por Gurdjieff. Centros y funciones. Parte 2. La energía vital primordial que penetra en el hombre a través de los alimentos se separa en él para ser asimilada por sus componentes fundamentales: activo, negativo y conciliador. Si las condiciones de vida del hombre fueran normales, estos constituyentes se repartirían entre los tres niveles correspondientes: orgánico, emocional superior e intelectual superior, para constituir en él las tres fuentes de una entidad plenamente desarrollada. Pero a consecuencia de sus condiciones de vida anormales, y en particular debido a la ausencia de conexión directa de los centros entre sí y de la ausencia de conexión del nivel orgánico con los centros superiores, el hombre ordinario actual solo vive, por así decir, su nivel orgánico, con un vago reflejo de lo que podría ser su vida afectiva e intelectual verdaderas. A consecuencia de la falta de una presencia global real, solo la parte orgánica del hombre, el cuerpo planetario, con sus niveles físico, emocional y mental, es capaz de recibir para sí y a fin de participar en la elaboración de una individualidad la parte que le corresponde. Esta es asimilada por el centro orgánico, el centro instintivo y el nivel inferior del centro sexual. El resto, que corresponde principalmente a la fuerza afirmativa y a la fuerza conciliadora, queda perdido para el hombre mientras no efectúe un esfuerzo especial de presencia que le permita en cierta medida recibirlo y asimilarlo, a fin de que entre en la elaboración de los dos cuerpos superiores, sin los cuales su individualidad no podría alcanzar el pleno desarrollo. Esto se emparenta con la alquimia del primero y del segundo choque consciente, del cual Gurdjieff detalla en su libro y en el de Ouspensky. La vida del hombre ordinario actual, mantenida por sus cuatro centros y funciones inferiores, continúa siendo puramente de orden planetario y no ofrece esperanza alguna de llevarlo más allá. El hombre sigue siendo, de hecho, un animal superior mientras sus posibilidades de otro orden permanezcan sin desarrollar. El único punto que lo hace diferente es la existencia en él de esas posibilidades, y esto solo en la medida en que el retardo a su desarrollo todavía no las haya atrofiado en cierta medida. Los centros utilizan una energía que proviene más o menos indirectamente de la fuerza vital universal y que está en relación con la calidad de sustancia de la cual están hechos. También se podría decir de acuerdo con su frecuencia de vibración. Pero los centros no están conectados directamente con esta fuente de energía. Ella les es aportada a partir de las diferentes clases de alimento, entre comillas, o de elementos que penetran en el organismo. Esas penetraciones de sustancialidad y calidad diferentes no son directamente utilizables, pero pueden ser absorbidas gracias a un trabajo de asimilación especial de cada una de ellas. Y de este modo participan en el individuo en el mantenimiento y en la construcción de, entre comillas, sustancias correspondientes.
El resto atraviesa el organismo sin ser retenido por él y es así rechazado. Según las ideas aportadas por Gurdjieff, esos, entre comillas, alimentos son de 3 clases. Los alimentos propiamente dichos, la atmósfera que respiramos, de la cual el aire no es más que el elemento más concreto, y las impresiones que recibimos. En cuanto a la parte correspondiente al nivel natural del desarrollo del hombre, la asimilación de estos elementos se hace por sí sola, según los mecanismos constitutivos del organismo. Pero otra parte considerable de esos mismos elementos también se vuelve asimilable cuando los soportes sustanciales correspondientes y los modos de, entre comillas, nutrición que les conciernen han sido desarrollados por el trabajo sobre sí. Tales consideraciones pueden parecernos a primera vista sorprendentes. Sin embargo, si estamos atentos, podemos reconocer que tenemos en nosotros premoniciones que bastarían para incitarnos a un estudio más profundo sobre las fuentes de nuestra energía vital y las condiciones de refinamiento de las cualidades de nuestra vida. Por ejemplo, bien sabemos que una alimentación pesada y grosera no favorece la calidad de nuestro trabajo ni la sutileza de nuestras percepciones psíquicas. También sabemos que el ambiente en el que vivimos y la delicadeza y hasta el refinamiento del medio son un factor importante del desarrollo en nosotros de cualidades de comprensión correspondientes. Finalmente, las relaciones humanas que establecemos y las influencias que aceptamos o rechazamos juegan un papel importante en las posibilidades de nuestra evolución interior. Así que el estudio de las condiciones en las cuales los diferentes alimentos pueden ser recibidos y asimilados se vuelve, para todo hombre que desee trabajar en su propia transformación, una necesidad vital. Es una de las condiciones de su evolución. Pero la energía específica de la cual cada uno de los centros dispone en un momento dado, por ejemplo, para un trabajo que le es requerido, no es inagotable. Es solamente la reserva que él ha logrado acumular. De esta reserva de energía y de la manera como ella es utilizable, Gurdjieff, según el relato de Ouspensky, nos da una imagen vívida. Véase fragmentos de una enseñanza desconocida de Pedro Damianowicz Ouspensky en la página 471, de donde se extrajo lo esencial de esta descripción. Según esta descripción, todo ocurre como si existieran en la máquina humana, al lado de cada centro, 2 pequeños acumuladores de la energía funcional específica que él usa. Esos pequeños acumuladores están ligados entre sí y con el centro correspondiente. Existe además en el organismo un gran acumulador de energía vital, vinculado con el ser, al cual está ligado cada uno de los pequeños acumuladores. Ese gran acumulador es, por así decir, la reserva central de energía no específica que él diferencia según las necesidades en energías propias de cada centro, a condición de que él mismo sea correctamente alimentado. Cuando un centro está trabajando, centro intelectual, afectivo, motor o instintivo, extrae la energía necesaria de uno de los 2 pequeños acumuladores.
Si ese trabajo debe prolongarse, la energía de ese acumulador termina por agotarse. El trabajo se hace más bien lento y hasta volverse imposible. En ese momento, una interrupción, un breve reposo, a veces un choque exterior o un esfuerzo diferente, permite la conexión con el segundo de los pequeños acumuladores. El trabajo recomienza con una energía y posibilidades nuevas, y durante ese tiempo el primer acumulador se recarga. Si el trabajo se prolonga todavía, el segundo acumulador a su vez se agota. Una nueva pausa o un nuevo choque exterior y se establece la conexión con el primer acumulador. Así que todo depende de la intensidad del trabajo y del ritmo del consumo de energía. Si este está bien medido y adaptado al ritmo de la recarga desde el acumulador central, el trabajo recomienza con las mismas posibilidades. Si por razones diversas la importancia y el ritmo del consumo exceden al de la recarga, la nueva conexión se hace antes de que ésta haya sido completada y la reserva de energía se agota más rápidamente. De exceso en exceso, uno y otro acumulador terminan por no suministrar más nada y el trabajo ya no puede continuar. El hombre se siente realmente cansado y normalmente el trabajo debe detenerse. Sin embargo, si existe una necesidad imperiosa y si el hombre se siente profundamente comprometido con tal trabajo, él puede todavía superar ese cansancio y encontrar una energía nueva. Esto significa que el centro está ahora en conexión directa con el gran acumulador. La energía contenida en este es enorme y conectado con él, un hombre es capaz de realizar esfuerzos en apariencia sobrehumanos. Sin embargo, si la demanda de energía es muy grande, más rápida y mayor que la recarga suministrada por los alimentos, el aire y las impresiones, también el gran acumulador se agota y el organismo muere. Pero esto es excepcional. Para que un organismo muera de agotamiento, hacen falta condiciones especiales. Mucho antes del peligro real, el organismo reacciona y por diversos medios deja de funcionar. El hombre se desmaya o cae dormido o desarrolla una enfermedad cualquiera que lo obliga a detenerse. Los pequeños acumuladores no tienen una reserva de energía muy grande. Son suficientes para la demanda cotidiana y el trabajo ordinario de la vida. Pero para toda empresa importante, y especialmente para el trabajo sobre sí, para el crecimiento interior y para los esfuerzos exigidos a todo hombre que emprende una vía de evolución, la energía de esos pequeños acumuladores no basta. El hombre que emprende una búsqueda de este orden debe, pues, aprender a tomar la energía directamente del gran acumulador y a establecer, cada vez que sea necesario, la conexión directa entre cualquiera de sus centros y este acumulador. Mientras no sea capaz de ello, fracasa en estos intentos y, entre comillas, se duerme antes de que sus esfuerzos hayan podido dar el menor resultado. Ello solo es posible con la ayuda del centro emocional. El centro emocional es mucho más sutil que los otros tres.
sobre todo si se considera que el centro intelectual no trabaja de ordinario más que con su nivel inferior, el aparato formatorio, y mucho más apto por su misma naturaleza para esa conexión directa. En las condiciones en que el centro afectivo es violentamente tocado, es cuando se produce con mayor frecuencia esta conexión, y es posible aprender a producirla voluntariamente. Es a través del centro emocional como el hombre puede lograr movilizar la energía necesaria para su evolución ulterior y hacerse capaz de asumir los superesfuerzos necesarios, incluso los que permiten el desarrollo de las partes superiores de su centro intelectual, que no puede, por sí solo, lograrlo. Así pues, los centros y sus funciones constituyen un conjunto complejo, cuyo conocimiento es muy importante. Son a la vez receptores de energía, grabadores, transformadores, o mejor dicho, selectores y emisores. Cada centro es un aparato receptor de energía ocupado en captar los diversos elementos que son para la máquina las 3 clases de alimentos. Pero para ir a sumarse al potencial energético del organismo, esos alimentos deben convertirse en algo asimilable para el gran acumulador, de donde cada centro extrae luego la calidad de energía que le es propia. Los centros mismos no pueden alimentarse directamente. Esta recepción de energía por la máquina humana y la manera como esas energías pueden hacerse asimilables dejan entrever una alquimia interior compleja que, para ser comprendida, requiere de un estudio especial y difícil. Por ejemplo, ciertas impresiones o influencias recibidas por los centros, tales como las influencias planetarias, son de proveniencia inaparente o lejana. Por otra parte, en el organismo, cada tipo de alimento sufre transformaciones particulares que llevan a la asimilación de una parte de sus constituyentes y a la eliminación de otras. Además, cada transformación de energía tiene sus circuitos particulares. Cada centro es también un aparato selector y, en cierta medida, transformador. Extrae de la reserva central de energía, donde la energía se acumula bajo formas que dependen del grado de evolución del ser, la que corresponde a su naturaleza esencial y a su nivel de funcionamiento. Y en cada individuo da a esa energía las características inherentes a su propia estructura, es decir, conforme a las características de su esencia. Cada centro es también un aparato emisor, debido a las funciones que le incumben y que son la actividad que le corresponde ejercer en la vida interior o exterior del individuo. Por último, cada centro tiene su memoria propia. A su parte emisora-receptora están ligados aparatos grabadores hechos de materia sensible, que uno compararía en la actualidad con memorias de computadora, pero que Gurdjieff comparaba con cilindros de cera virgen. Todo lo que nos sucede, todo lo que vemos, oímos, hacemos, aprendemos, se graba en esos rollos. Todos los acontecimientos interiores o exteriores dejan impresiones en esos rollos. Se trata, en efecto, de una impresión, de una huella, que puede ser profunda o superficial, que puede también ser fugaz y desaparecer muy pronto sin dejar trazo. Además, esas inscripciones o impresiones grabadas en los rollos de los diferentes centros
son relacionadas entre sí en el nivel de la mente por las asociaciones. Esas asociaciones son de suma importancia para comprender el funcionamiento de la máquina. Ella está constituida de tal manera que ciertas condiciones de inscripción sobre los rollos crean una tendencia automática a conectar algunas de ellas entre sí, de modo que la evocación de una acarrea automáticamente la evocación de todas aquellas que están así ligadas con ella. Tales asociaciones se producen en dos circunstancias principales. Por una parte, cuando unas impresiones recibidas simultáneamente en uno o varios centros se inscriben al mismo tiempo sobre los rollos correspondientes. Por la otra, cuando las impresiones grabadas sobre este mismo rollo o sobre los rollos de diferentes centros tienen entre sí cierta similitud que hace que ellas se despierten mutuamente por un fenómeno análogo al fenómeno de resonancia. Un hombre que quiere que su máquina sirva a su evolución propia debe conocer ambos procesos automáticos de asociación. El primero, sobre todo, puede llegar a ser muy pronto utilizable. En efecto, impresiones diferentes recibidas simultáneamente sobre uno o varios rollos se encuentran, por ese mismo hecho, conectadas. No solo permanecen en la memoria más tiempo que las impresiones aisladas, sino que también el recuerdo de una hace surgir inevitablemente al mismo tiempo las otras. Si un hombre logra alcanzar, al menos por un momento, una cierta unidad de sí mismo, todas las impresiones recibidas simultáneamente en tal momento por los diferentes centros se hallan ligadas entre sí y permanecen conectadas en la memoria, contribuyendo así a establecer esta unidad. Pero el segundo proceso ocupa un lugar de igual importancia. Las impresiones que presentan cierta similitud interior y se evocan también mutuamente y dejan una huella más profunda. Esta relación se establece automáticamente cuando las impresiones similares se repiten en un mismo centro. He aquí la base de los condicionamientos y hábitos que mantienen la mecanicidad de la vida ordinaria. Pero, si el hombre, mediante un trabajo especial, se hace más consciente, relaciones de similitud más símiles y más completas se establecen entre sus diferentes rollos y ponen a su disposición un conjunto en el que se asocia la totalidad de las impresiones similares sobre sus diferentes niveles. Por el contrario, en un estado de identificación en que el hombre es absorbido por funcionamientos exteriores, él ni siquiera nota los acontecimientos que podrían impresionar sus centros, o si los nota, sus huellas fijadas sin que se dé cuenta, desaparecen antes de haber sido apreciadas o asociadas, no dejan entonces ninguna huella en su memoria. Cada centro, en particular, así como el individuo entero con el conjunto de sus centros, tiene pues un lado pasivo, receptor, abierto en mayor o menor grado a unas energías que llegan a él, y tiene también un lado activo, realizador, más o menos eficiente de una intervención en las formas de la vida, y tiene entre estos dos una acción selectiva, responsable de la calidad propia que él impone
a esta utilización de su energía. A través de todas estas nociones que pueden parecer a primera vista más o menos arbitrarias, lo más claro para nosotros es que cada centro tiene sus características específicas propias cuyo conocimiento es importante para la búsqueda de un conocimiento de sí. Es uno de los primeros objetivos de la observación de sí. Actualmente no podemos saber nada, o muy poco, de las partes de nosotros mismos de las que habitualmente estamos desvinculados. Las dos funciones superiores y los niveles superiores de la función sexual. Pero podemos observar las 4 funciones con las cuales vivimos de ordinario. Gracias a la observación repetida de estas funciones, se nos hace posible eventualmente tomar poco a poco conciencia de los rasgos que caracterizan a cada una de ellas en su origen, en el momento en que nace del centro con su impulso inicial, y tal vez llegar así al conocimiento de esos centros, es decir, al conocimiento de nuestra propia esencia, sin el cual no hay conocimiento de sí. Pero esto no nos es posible de una sola vez, y la observación de nosotros mismos no puede comenzar sin el riesgo de un grave error, sino por la observación de nuestras primeras 4 funciones: intelectual, emocional, motriz e instintiva. Esta observación consta de 2 etapas, 2 niveles. Estas funciones deben primeramente ser observadas y reconocidas en todas sus manifestaciones exteriores. Luego pueden ser observadas en uno, esforzándose en reconocer y comprender sus tendencias interiores fundamentales que les dan la forma exterior bajo la cual nos manifestamos. Esta observación aparece difícil desde el comienzo. En efecto, no solo nuestras funciones son múltiples y están siempre implicadas en conjunto en cada situación, sin más que predominios más o menos marcados de una u otra, sino que también, debido a nuestra ignorancia, siempre las confundimos unas con las otras. Esta confusión aumenta por el hecho de que funciones diferentes pueden tomar un aspecto similar, y de que las mismas manifestaciones pueden tener en nosotros orígenes diversos. Nuestras observaciones resultan además complicadas por el hecho de que nuestras funciones tienen un aspecto muy diferente según el estado continuamente variable en el que nos encontremos. Es necesario entonces comenzar por la observación de situaciones simples en las cuales una función fácil de reconocer y claramente dominante pueda y permita sentir directamente su origen en nosotros mismos. Más adelante, con la experiencia, se hace más fácil reconocer en uno cuáles funciones están en juego y hasta tener en un atisbo de presencia, en un momento dado, verdaderos flashes de sí mismo. Finaliza aquí la parte 2 del capítulo Centros y Funciones. Gracias por haber escuchado.